Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, jueves y jueves, casi viernes, jueves 10 de abril del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, conversando con ustedes en las próximas 2 horas? Pues sepan, hoy es una edición especial de Sobre la Mesa, se la voy a dedicar prácticamente completa a los primeros 100 días del gobierno de Jennifer González. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los primeros 30 días que para mí marcaron de forma quizás permanente la gestión de la gobernadora. Vamos a ver las diferentes controversias con las que ella se ha enfrentado o ella misma ha provocado durante estos primeros 100 días de su mandato. Vamos a hablar de los nombramientos de la gobernadora y pues los que todavía están pendientes. Vamos a hablar de la reacción de la gobernadora o la inacción a los recortes de fondos federales de Trump y las otras políticas públicas de Donald Trump. Vamos a hablar de lo que ella misma definió como su principal prioridad, el tema energético. Voy a conversar con ustedes y analizar la relación de la gobernadora con la Junta de Control Fiscal durante estos primeros 100 días. Un tema que no he escuchado a nadie hablar durante estos primeros 100, durante el análisis de estas últimas 48 horas, el tema del estatus y los primeros 100 días de la gobernadora, sus resultados legislativos. Y luego, en los últimos 2 segmentos del programa, nos vamos a temas más agradables. Si es jueves, hoy también tendremos jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. De eso voy a estar hablando en esta edición especial hoy de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes a todos los que me estén escuchando en vivo, me estén viendo en vivo. Son las 3:58 de la tarde de hoy, jueves 10 de abril del 2025. Estoy en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, en la página de Facebook de esta emisora, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Así que me puedes escuchar y me puedes ver en vivo en Puerto Rico y gracias a la magia del internet fuera de Puerto Rico. Te recuerdo que esta edición y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más tarde en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, incluyendo la de esta emisora, pero también en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas. Y en mi canal de YouTube, encuentras mi canal de YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí más tarde estará archivada esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Aprovecho para recordarte que el episodio de esta semana del podcast Análisis de la Z a la A, que semanalmente produzco con la licenciada Zoela Boy, está disponible, de mucha actualidad. Repasamos pues las últimas decisiones de Donald Trump y las acciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el dime y direte en función de los 100 días entre Jennifer González y Pablo José Hernández Rivera. Hablamos de los avances, a nuestro entender, nunca antes visto, de la agenda ultraconservadora en Puerto Rico, particularmente bajo el liderato de Tomás Rivera Chat y Proyecto Dignidad. Y tanto Zoe como este servidor le hacemos en ese podcast un llamado a la gobernadora Jennifer González a que no firme la legislación que fue aprobada por Cámara y Senado, el proyecto del Senado número 1, el mal llamado proyecto de libertad religiosa. Así que vayan a nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A, para que pues puedan ver y nos dejan sus comentarios el nuevo episodio de nuestro podcast. También les recuerdo que Zoe y este servidor estamos estableciendo una comunidad digital en la plataforma Patreon. Se pueden unir a nuestra comunidad entrando a www.patreon.com/análisis de la Z a la A.
y con un fee mensual de $10 tendrán pues privilegios de recibir información exclusiva. Como cuestión de hecho, lo que voy a utilizar hoy, o lo que voy un poco a discutir hoy sobre los primeros 100 días del gobierno de Jennifer González, los que ya forman parte del Patreon los recibieron como a las 8:30 de la mañana y lo pudieron leer. Ya tengo algunas reacciones, así que si usted se quería enterar primero que nadie o conocer mi análisis primero que nadie, pues se une a patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, como les dije, si algún programa usted tiene que darle share, compartirlo si está escuchándolo en vivo o grabado a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, es este de hoy. Vamos a empezar. La gobernadora ha tenido un media tour, como se dice, unas presencias mediáticas desde la semana pasada, como si estuviéramos camino a las elecciones. Creo que el Centro de Periodismo Investigativo creo que le contó más de 30 entrevistas. Eso era hasta ayer, hoy ha estado también. Y culminó con un espectáculo, un discurso, una presentación en el Centro de Bellas Artes, ahora mismo en la tarde, que creo que terminó hace un rato. Todo esto en función de los primeros 100 días de su gobierno. Voy ya mismito a explicar qué es esto de los 100 días, pero ¿por qué este media tour tan intenso? Bueno, porque la percepción que hay, y aunque yo no he visto encuestas, uno nada más que tiene que tirarse a la calle, la percepción que hay en la calle es que estamos ante un gobierno de lentitud, improvisación, de negación ante problemas y situaciones, y un gobierno de controversias. Yo creo que podríamos resumir los primeros 100 días de esta presente administración con esas palabras y el resultado, cero cambio. Y para mí esta agresividad de la gobernadora en la última semana, yendo a cuanto programa, ya sean programas sustantivos, programas de farándula, programas graciosos, lo que sea, es un reconocimiento implícito de que ella sabe que esta es la percepción que hay. Y es un intento de tratar de cambiar esa percepción. ¿Qué es esto de los primeros 100 días? Primero, el objetivo de hacer una evaluación en los primeros 100 días no está ni en ningún lugar, no es una ley, no es como por ejemplo el mensaje de Estado. Hoy, en lugar de haber dado ese mensaje en el centro de convenciones, debía haber ido a la Asamblea Legislativa y dar su mensaje de Estado, que es un mandato constitucional y que no le han puesto fecha todavía a ese mensaje de Estado. Lo de los 100 días se lo inventó Franklin Delano Roosevelt y era una forma de evidenciarle al país movimientos rápidos de un nuevo gobierno. Y puedo hablar como exgobernador. Los gobernadores siempre hemos disfrutado de lo que comúnmente le llamamos el honeymoon, la luna de miel. Y es un periodo que el deseo de todo gobernante nuevo es que dure por lo menos los primeros 100 días. Y es un periodo donde primero el país quiere que el nuevo gobernante sea exitoso, aun los que no votaron por esa persona. Porque el país sabe que si el nuevo gobernante le va bien, pues le va a ir bien a todos los que están en ese país, en este caso a todos los puertorriqueños. Y sumado a eso, esa luna de miel y esos primeros 100 días vienen acompañados históricamente de una agenda agresiva del nuevo gobernante y su equipo, que número uno, evite controversias, que evite distracciones innecesarias y que marque claramente para el país cuál va a ser el norte de los 4 años en cuanto a política pública y cuáles son las acciones que se requieren impulsar durante el cuatrenio. De eso lo hemos disfrutado todos. Inclusive yo, que no tuve el control de la Cámara y el Senado y que gané por 3,000 votos nada más. Disfruté de un periodo de luna de miel. Y de un periodo donde el país me estaba dando pues la oportunidad de hacer cosas y proyectar cosas. Vuelvo y repito, a pesar de que no tenía el control de la Cámara y del Senado, y no vamos a repasar la historia de ese cuatrenio en este momento. Sin embargo, en los primeros 30 días, o sea, durante el mes de enero, fue la propia gobernadora
quien se encargó de terminar la luna de miel. No fue la prensa, no fue la oposición, fue la propia gobernadora. Vamos a repasar qué fue lo que pasó en esos primeros días. Estoy hablando de enero. La orden administrativa que por intervención divina se aprobó para legalizar la controversia sobre la residencia de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Eso fue lo primero. Eso ocurrió antes del Día de Reyes. Firmada fue el primer acto del nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales. A esto le siguió las expresiones de la propia gobernadora, favoreciendo que se hiciera una estatua para Donald Trump. Durante el mes de enero estuvo ausente fuera del país más de 10 días, incluyendo un viaje a España. Le mintió a los hermanos dominicanos diciéndole que la ofensiva de Trump contra los inmigrantes no incluía a Puerto Rico y no incluía a los dominicanos. Hubo una marcada lentitud en hacer los nombramientos a su nuevo gabinete y en presentar legislación. En otras palabras, quien acabó la luna de miel fue la propia gobernadora. Y con esos primeros 30 días sentó la norma de lo que vendría. Que como le dije, lentitud, improvisación, negación y controversia. Ahora vamos a ver en más detalle las controversias durante estos primeros 100 días y se me van a quedar. Yo preparé este escrito, vuelvo y repito, los que están suscritos a el servicio de Patreon lo recibieron tempranito a las 8 de la mañana. Lo escribí anoche, se me tienen que haber quedado controversias, pero vamos a ver las controversias más importantes que yo recuerdo en estos primeros 100 días. Y veamos si son controversias de quién es la responsabilidad, o sea, quién es él o la responsable por esas controversias. Primero, la de La Parguera. Como ustedes saben, fue una orden administrativa para legitimar la propiedad de los suegros de la gobernadora y terminar la querella contra ellos. Cuando el país reaccionó sorprendido e indignado, la gobernadora se convirtió en la defensora de la orden administrativa. Ella, y ahí es que usó la expresión de por orden divino o por gracias a Dios, eso apareció en el escritorio del nuevo secretario. A eso hay que añadirle, sobre La Parguera, eso hay que añadirle que en un acto, a mi entender, de arrogancia gubernamental que agudizó la controversia, en enero ya presentó muy poquitos proyectos de ley, pero el tercer proyecto de ley que envió la gobernadora a la legislatura no fue para atender problemas serios de Puerto Rico, fue precisamente para legalizar las construcciones ilegales en La Parguera. Curiosamente, la gobernadora tenía prisa en enviar ese proyecto y ¿saben qué? Ni la Cámara ni el Senado, que ella controla 2/3 partes en ambos cuerpos, ni tan siquiera lo han llevado a vistas públicas. Ese asunto, el de La Parguera, yo no tengo la más mínima duda que minó la credibilidad de la propia gobernadora y del secretario de Recursos Naturales, que aunque eventualmente fue confirmado, ya del arranque está con una imagen lacerada. Segunda controversia, los inmigrantes. La gobernadora, estando en España, le dijo a un medio de la República Dominicana que los hermanos dominicanos que vivían en Puerto Rico podían estar tranquilos, que las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump era para la frontera con México, que eso no tenía nada que ver con Puerto Rico. Y en cuestión de 2 o 3 días después, el país vio en vivo y a todo color la primera redada en Barrio Obrero. ¿Quién es el responsable de esa controversia? Ella. Si ella no hubiera dicho que los dominicanos no se preocuparan, que eso no tenía nada que ver con ello, pues sí estaríamos criticando a Donald Trump. Pero ella hubiese podido mantener una distancia. No, le mintió. Porque
como dije una vez, o sabía o debió saber que la política de su presidente Donald Trump es la deportación masiva de inmigrantes que no tengan sus papeles en orden. Tercera controversia, la estatua de Trump. Todo esto pasó al principio, después vamos a controversias más adelante. Estando en Washington, entrevistada por un medio conservador, porque parece que la gobernadora ajusta su discurso a quien lo está escuchando, se puso a elogiar la gestión de Donald Trump cuando fue presidente en su primer término sobre Puerto Rico. Esto a pesar de que en noviembre nos dieron una papeleta y el 76% de los puertorriqueños votaron en contra de Donald Trump. Pero a pesar de eso, ella en enero va a este medio de Estados Unidos, elogia a Donald Trump sobre Puerto Rico y dijo que había que hacerle la estatua. Todos recordamos que tuvo que venir Tomás Rivera Schatz y en menos de 24 horas liquidó el asunto diciéndole que no había ninguna estatua. Nuevamente, ¿quién creó esta controversia? La propia gobernadora. Controversias alrededor de sus nombramientos. Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Es un nombramiento que está rodeado de controversia por el caso de violencia de género contra su esposa, que es la secretaria de Estado, y por su rol profesional como cabildero, lo cual no es ilegal, pero que fue cabildero de bonistas en contra del gobierno de Puerto Rico. Y la gobernadora no solo lo nombró, sino firmó una orden ejecutiva dándole poderes extraordinarios que ningún secretario de la gobernación ha tenido en el pasado. Desde el inicio, la gobernadora tenía que saber que este nombramiento era controversial. Pero lo que no esperábamos es que desde el inicio, Francisco Domenech ha estado en la mira del presidente del Senado. Y ha sido merecedor de unos cuantos buenos días Puerto Rico de Tomás Rivera Schatz, secretario de Salud. Aunque finalmente fue confirmado, ese proceso de consejo y consentimiento por el Senado estuvo lleno de controversias en las que se evidenció, número uno, que la Fortaleza no hizo su trabajo previo a nombrarlo. Porque algunas de las cosas que salieron a la luz pública aparentemente la gobernadora no las sabía. Pero por otro lado, la información que salió y la controversia que se generó apunta a una incapacidad administrativa del nominado cuando en aquel momento era presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. La controversia llega al punto que al momento de confirmarlo, Tomás Rivera Schatz, aunque le vota a favor, hace expresiones duras criticando el nombramiento y diciendo que la gobernadora no debió nombrarlo y básicamente diciendo cuando él fracase, la culpa y la responsabilidad es de Jennifer. Sí, fue confirmado y la gobernadora habrá celebrado que se lo confirmaron, igual que el de Recursos Naturales. Pero nadie puede negar que Víctor Ramos está ejerciendo el cargo con su imagen seriamente lacerada. Secretaria de Justicia. Termina el periodo de los 100 días sin que la licenciada Janet Parra sea confirmada en su cargo. Nuevamente, cuando ella la nombra, sabía de la controversia que se iba a generar, porque todo ha girado hasta ahora en la descalificación de ella como abogada en un caso criminal por un tribunal de primera instancia, por un alegado conflicto de interés de que ella representó a unos criminales. Una vez había renunciado del Departamento de Justicia y se alegaba que ella tenía información sobre esos criminales, sobre la investigación, cuando había sido fiscal en una posición de poder en el Departamento de Justicia. Eso Jennifer los tenía que saber antes de nombrarla. Esa controversia la ha perseguido durante todos estos 100 días,
No hay fecha todavía para llevarla al floor y confirmarla o rechazarla. Inclusive, ayer en esta estación, con Mili Méndez, el senador Juan Oscar Morales del PNP afirmó que tenía nueva información sobre Janet Parra. Y recuerdo, lo discutimos ayer, que cuando Mili insistía con sus preguntas, decía cosas que pasaron que no debieron suceder. Y a esto ahora hay que añadir una controversia que no esperábamos y que explotó esta semana, la semana de los 100 días, mientras la gobernadora estaba de Media Tour. En cuanto programa hay, el nuevo escándalo, porque no hay que usar esta palabra, o la nueva controversia con el nombramiento de la Secretaría de Estado, Verónica Ferrajoli. Primero, la Secretaría de Estado se tardó demasiado en entregarle a la Cámara y al Senado sus documentos, los que se le pide a todo nominado, que incluye documentos financieros. No los vino a entregar hasta la semana pasada. Entonces, ella los entrega tarde, pero la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, que todos sabemos que es el cuerpo que representa los intereses de la gobernadora, la confirma fast track el lunes. Pero descubrimos por qué no había entregado, por qué tardó tanto en entregar los documentos. Y es de lo que llevamos hablando toda esta semana. El lunes en la mañana se descubre que ella no rindió planillas en Puerto Rico en el año 2020 y en el año 2021. Dice que se vino a dar cuenta en noviembre del 2024, después que Jennifer ganó las elecciones, le echó la culpa a su CPA. Dio una explicación que nadie se la cree. Su explicación está llena de contradicciones. Y pasaron los 100 días. No va a ser confirmada por ahora. Ahora hay que esperar hasta el 23 de abril de este mes para que haya una vista de comisión total. Muchos apuestan, y quizás me incluyo yo ahí, que es muy probable que sea confirmada. Y que esto es parte del show de Tommy, que hace la comisión total. Ahora, vamos a imaginarnos que sea confirmada. Pues al igual que el secretario de la Gobernación, al igual que la secretaria de Justicia si es confirmada, al igual que el secretario de Salud que ya fue confirmado, al igual que el secretario de la Gobernación, al igual que el secretario de Recursos Naturales que ya fue confirmado. Esos 5 puestos importantes, si Verónica Ferrajoli y Janet Parra son confirmadas, esos 5 puestos vitales para la gobernadora y su equipo, en los primeros 100 días, su imagen y su credibilidad han quedado afectadas y manchadas. Imagínense a la secretaria de Estado hablando de reformas contributivas y participando en reuniones donde se abre de planilla después de esta situación. Todas estas situaciones de controversias que les he señalado no son criatura de la oposición. No es por investigaciones de la prensa que ha hecho su trabajo. Todas estas son controversias generadas por las acciones o inacciones de la propia gobernadora. La Parguera no había que aprobar esa orden administrativa como el primer acto de este gobierno. No tenía que mandar legislación como la tercera legislación, pieza legislativa que envió. Eso fue un daño autoinfligido. Decirle a los dominicanos en Puerto Rico que ellos no se iban a afectar por las políticas antiinmigrantes y discriminatorias de Donald Trump
La gobernadora no tenía que decir eso. Es más, se lo preguntó un medio de República Dominicana. Pedir la estatua para Trump. Nadie estaba pensando en eso. Pero como la estaba entrevistando un medio trumpista, parece que ya no sabe que lo que se dice en Washington o lo que se dice en España se repite y se cubre aquí en Puerto Rico. Escoger a Francisco Domenech como secretario de la Gobernación con todas las controversias alrededor de su figura. Ella sabía que era un nombramiento controversial. Presumo que también sabía que Tomás Rivera Chat tiene algún feudo con Francisco Domenech. Lo que salió del secretario de Salud, cualquiera que hubiera hecho un trabajo mínimo de hacerle preguntas hubiera descubierto que estaban esas dos auditorías cuando él había sido presidente del Colegio Médico Cirujano. El nombramiento de la secretaria de Estado, todo tiende a indicar que la gobernadora, antes de nombrarla, sabía que ella no había rendido planilla en el 2020 y en el 2021, y que la excusa es que era que estaba trabajando para Jennifer allá en Washington, o cobraba desde Washington, y que por ende su CPA dice que le dijo que no tenía que rendir planillas en Puerto Rico. Se me quedan algunas controversias, pero todas las controversias que han afectado la imagen de este gobierno, todas han sido generadas, provocadas o se pudieron haber evitado por la propia gobernadora. Cuando regresemos, voy al tema más específico de los nombramientos y otros temas. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, jueves 10 de abril del 2025. Como anuncié desde el inicio de esta edición de Sobre la Mesa, estoy dedicando prácticamente todo el programa a un análisis detallado de los primeros 100 días de la gobernadora Jennifer González. Los que forman parte ya de la comunidad digital que Zoela Boy y este servidor establecimos en la plataforma Patreon, recibieron un escrito de este servidor tempranito en la mañana con los detalles que estoy dando aquí. Si usted quiere poder leerlo, pues se suscribe a www.patreon.com/análisis de la Z a la A, y pues ahí estará ese escrito y las otras informaciones y cosas que compartimos con nuestra comunidad digital. Dije al principio que una de las palabras que a mi entender resumían estos primeros 100 días es la palabra improvisación. Bueno, pues acabo de ver aquí en el periódico Metro un ejemplo claro de esta improvisación. Hace una semana, la semana anterior, la gobernadora anunció como la gran cosa que le estaba dando la Semana Santa completa a todos los empleados públicos, excepto obviamente policía. Y en esta estación, representantes de los sindicatos de los trabajadores dijeron que los trabajadores no estaban a favor de eso, los empleados públicos, porque se lo hacían cargar a vacaciones, y eso obligaba a un empleado público a coger las vacaciones cuando el patrono le daba la gana. Y si ya el empleado público había agotado sus vacaciones, pues entonces perdía el sueldo por esos 3 días, 4 días. Y si ya el empleado público había separado sus 15 días de vacaciones en julio, pues le quitaban 4 días. Ayer, no sé si hoy, pero ayer vi uno de esos sindicatos publicando un anuncio a página completa en los periódicos diciendo esto. Pero todo el mundo entendió, eso fue lo que ella dijo, que el lunes, martes, miércoles y jueves santo era libre para todo el mundo. Siempre se ha dado el jueves santo. Y decía que era con cargo a vacaciones. Pues ahora leo del periódico Metro: gobernadora aclara, orden para tomar la Semana Santa libre es voluntaria. La gobernadora aclaró que los empleados públicos decidirán si toman toda la semana libre.
Ante la reacción de líderes sindicales sobre la orden del gobierno de otorgar la Semana Santa libre con cargo a vacaciones a todos los empleados públicos, Jennifer González aclaró en entrevista con Metro que se trata de una medida voluntaria que queda a disposición de cada funcionario. Por amor a Dios. Esto es improvisación. Ella creyó que dando la Semana Santa libre a todos los empleados públicos, todo el mundo le iba a aplaudir y lo iba a celebrar. Y de momento se dio cuenta que era un disparate. ¿Que es voluntario? Pues si es voluntario las vacaciones. Cualquier empleado público pudo pedir lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Nada. Esto no lo tenía en mi análisis que hice anoche, pero es otra muestra de la improvisación de este gobierno. Pero vamos, ok. Hablé en el primer segmento de hoy sobre, primero, los orígenes de todo esto, de lo que es los 100 días y por qué la gobernadora se ha ido de este extenso media tour y las controversias, que para mí estos 100 días, en lugar de estar marcados por desarrollos interesantes, positivos, han sido controversias. Ahora hablemos de los nombramientos. Nadie puede negar, la gobernadora no puede negar, que arrancó con serios problemas de reclutamiento. Y que el tema de conversación en los primeros 30, 35 días era ¿y dónde están los nombramientos? ¿Y por qué no han nombrado aquí? ¿Y por qué no han nombrado allá? ¿Y por qué falta aquí? ¿Y por qué falta allá? Ahora, al cumplirse los 100 días hoy, las dos personas que según la Constitución y nuestras leyes les correspondería sustituir a la gobernadora en caso de que le suceda algo a Jennifer, y nadie está deseando nada malo, pero la vida es así. Esas dos personas, la secretaria de Estado y la secretaria de Justicia, no han sido confirmadas. A 100 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasara algo, el gobernador de Puerto Rico va a ser el secretario de Hacienda. Porque si no están confirmados, ya eso se resolvió en el verano del 2019, no pueden ocupar el cargo de forma permanente. La gobernadora, a 100 días de su mandato, no ha nombrado a nadie como ayudante general de la Guardia Nacional. Como cuestión de hecho, vi en las redes sociales hace una semana un evento donde está el ayudante general, que está desde el cuatrienio pasado, y con él al lado, la gobernadora hizo claro que está buscando a alguien que lo sustituya. En otras palabras, la gobernadora no ha nombrado al ayudante general de la Guardia Nacional, puesto que todos sabemos en Puerto Rico que es bien importante cuando se acerca ¿qué? La temporada de huracanes. Tampoco ha nombrado a nadie como director o directora de ACES. ¿Y qué es ACES? La agencia que administra la tarjeta de salud, la agencia que administra los miles de millones de dólares de fondos federales de Medicaid. No ha nombrado a nadie. En momentos de que el tema en el Congreso es si vienen o no vienen recortes para Medicaid. Y es verdad que tenemos unos fondos asignados hasta el 2027, pero hay que empezar a trabajar desde ya. Pues todavía la gobernadora no ha nombrado a un director o directora en ACES, agencia que también se vio manchada en el cuatrienio pasado por casos de corrupción bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Hace un mes, la gobernadora anunció con bombos y platillos y como parte de su estrategia para atender a los adultos mayores, o sea, adultos mayores, anunció la creación de la Unidad de Atención Integral al Adulto Mayor adscrito a la oficina de la gobernadora. Obviamente, ayer lo hablamos, la Junta de Control Fiscal está cuestionando esa oficina. Yo dije desde el primer día, y el Nuevo Día lo dijo, pero si es que las funciones de esta oficina se parecen mucho a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada. También tiene responsabilidades que se parecen a las del Departamento de la Familia. Y como ayer lo discutimos, la Junta levantó objeciones. Pero este no es mi punto ahora. Firmó esa orden ejecutiva, hizo el anuncio hace un mes y todavía no ha nombrado a nadie. A nadie para dirigir la unidad
de Atención Integral al Adulto Mayor, que es una nueva agencia, una nueva oficina adscrita a la Fortaleza, hace una conferencia de prensa como el gran avance y no ha nombrado a nadie para que la dirija. Más allá de eso, les invito a que por unos segundos piensen, si usted ya se sabe el nombre, más allá de los que estaban en controversia, obviamente de eso se lo sabe, más allá de Joseph González, comisionado de la policía, que ha sido un buen nombramiento, Eliezer Ramos, que yo lo sigo diciendo que es un buen nombramiento, pero estoy empezando a tener mis dudas por cómo está manejando los temas de la relación con Donald Trump. ¿Qué jefe de agencia se vislumbra como la estrella de este gobierno? El gobernante necesita de un equipo de primer orden que no estén rodeados de controversia, y lo que hemos visto es que las figuras claves de este gobierno, desde el punto de vista de nominados, ¿cuáles son los puestos más importantes en Puerto Rico? Secretario de la Gobernación, Secretario de Estado, Secretario de Justicia, Secretario de Hacienda, Educación y Salud. Ahí conté 6. Y ahora AFAF, que sustituyó al Banco de Fomento. ¿Y quién dirige AFAF? Francisco Domenech, lleno de controversia. De esos puestos, Francisco Domenech, Verónica Ferrayoli, Janet Parra, Víctor Ramos, llenos de controversia. Y por el otro lado, no vemos a ninguno, no estoy diciendo que en los próximos meses de momento digamos, wow, qué extraordinario, es el secretario de tal agencia. Pero en este momento, en los primeros 100 días, que como dije al principio de este programa, de esta edición de hoy, es la luna de miel. Cualquier cosa positiva que hubiese hecho un secretario, la prensa se lo iba a cubrir. Y los ciudadanos que por X o Y razón sean beneficiados, afectados por esa agencia, le iban a dar el beneficio de la duda. Pero hoy, al cumplirse los 100 días, le es difícil a cualquiera de ustedes decir, el secretario tal me ha impresionado, porque Joseph González es porque viene del FBI. Todos entendemos que va a ser tremendo trabajo. Eliezer Ramos es porque cuando su primera experiencia como secretario de Educación y el hecho que tuvo los pantalones para tomar decisiones que le costaron en aquel momento el puesto. Pero tampoco es que podamos decir que ya la policía se ve un proceso de reforma, ni tampoco podamos decir que en el Departamento de Educación está inmerso en un proceso de reforma. Es más, la descentralización del Departamento de Educación la liquidaron. Así que desde el punto de vista de nombramiento, número 1, lentitud. Número 2, llenos de controversia. Número 3, los 2 puestos más importantes en el orden sucesoral, secretario de Estado y secretario de Justicia, todavía no han sido confirmados. Y de los demás, no hay mucho brillo, ni han causado un impacto positivo en la mayoría de la población. Cuando regrese luego de la pausa, hablaremos de estos 100 días y la relación de este gobierno con las políticas públicas de Donald Trump. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 4:43 de la tarde para aquellos de ustedes que me estén escuchando o me estén viendo en vivo de hoy jueves 10 de abril del 2025. Bueno, continúo, como les dije, con esta edición especial de Sobre la Mesa, en la cual estoy analizando los primeros 100 días de la ejecutoria de la gobernadora Jennifer González, pero analizándolos desde diferentes perspectivas. Ya pues hablé de las controversias que se generaron durante estos primeros 100 días y prácticamente todas ellas autoinfligidas por la propia gobernadora. Luego pasé a hablar del tema de los nombramientos y ahora quiero tocar un tema que ha sido también la comidilla del día en estos 100 días, que es las ejecutorias, acciones del presidente Donald Trump, los recortes a fondos federales y la reacción o inacción de la gobernadora y su equipo ante estos recortes. La gobernadora ha asumido una actitud de negación. Y cuando se ve obligada a hablar, lo que hace es defender a Donald Trump o tratar de minimizar los efectos. Primero comenzó diciendo que los que hablaban de recortes, incluyendo al comisionado residente, lo que estaban era metiendo miedo y que no había ningún riesgo de que se perdiera nada, por lo menos por ahora. En las últimas 3 semanas se han anunciado y de forma efectiva han ocurrido múltiples recortes en fondos federales que nos afectan directamente. $401 millones en educación. Eso a pesar de que la gobernadora elogió a la secretaria de Educación Federal y dijo que era su amiga. $45 millones en salud. $17 millones en AMSCA. $4.7 millones de asignaciones a diversas agencias bajo el programa BRIC de FEMA. A estos recortes que ya ocurrieron, hay que añadir que también el gobierno federal estableció un nuevo proceso burocrático para todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que va a dilatar más todavía el reembolso que se le tiene que dar a los municipios y otras entidades por gastos que previamente FEMA había autorizado, que ya el municipio pagó y que se supone que se reembolse de fondos federales por las obras de reconstrucción por María. En todos estos casos, primero los jefes de agencia han sido reactivos. El director del Core 3 sobre los cambios de FEMA se tardó 1 mes en informárselo al país. Los jefes de agencia han sido reactivos. Han hablado porque no les queda más remedio. Y las alternativas que han ofrecido para cómo de alguna forma sustituir esos fondos o evitar que se afecten los servicios a la ciudadanía, no las vemos por ningún lado. Peor aún, la gobernadora ha asumido una actitud de, por ejemplo, no hablar de estos temas. Yo la escuché justificando los recortes. Eso eran dineros para la pandemia. Si no los usaron, pues, creo que en una de estas entrevistas recientemente,
lo que hizo fue decir cuánto dinero se había perdido en educación y en salud en los cuatrienios pasados como para justificar que los perdamos ahora. Cuando le preguntaron por las tarifas, asunto que tiene al mundo entero desde el punto de vista económico, en un alto nivel de ansiedad. Cuando le preguntaron sobre los aranceles a los carros, a los vehículos, la gobernadora lo que dijo fue que compraran carros americanos. Y defendió los aranceles de Trump. Bajo la teoría de que con eso va a traerse la manufactura nuevamente a Puerto Rico. O sea, mientras los billonarios amigos de Trump lo están tratando de frenar, y yo quiero que sepan que son múltiples ya las demandas de gobernadores de diferentes estados y de entidades gubernamentales de diferentes estados, tratando de detener, por ejemplo, los recortes de salud y del COVID que Jennifer aceptó. Entonces uno se hace la pregunta, bregar con Donald Trump lo sabemos que no es fácil. Pero en estos primeros 100 días, ¿ustedes creen, y el país, porque estamos hablando de qué ha pasado en estos 100 días? Y al final voy a decir cómo a veces la percepción no coincide con la realidad, pero la percepción es lo que prevalece, y cómo aquí la percepción de que estamos en un gobierno lento, que no hay cambio, de improvisación, de controversia, no es percepción, es realidad. ¿Alguien piensa que Jennifer González y su gobierno han sabido manejar las políticas públicas y los recortes de Donald Trump en estos primeros 100 días? Pues claro que no. Y entonces la gran preocupación es si esa es la reacción de ella cuando recortan de un día para otro, porque eso es lo otro. Esto ha sido de un día para otro. Cuando le recortan $401 millones a educación. Si esa es la reacción de ella cuando ella dijo que su objetivo de gobierno era que los fondos de FEMA se movieran más rápido y nos imponen unos nuevos procesos burocráticos que lo va a atrasar todo. Y al día de hoy yo no he escuchado a Jennifer González decir nada. Y yo les aseguro que dentro de un par de semanas vamos a escuchar alcaldes, PNP y populares gritando, porque como les he explicado, el municipio le paga al contratista y luego se vira y le pide a Cor3 que le reembolse lo que ya el municipio pagó. Y ese proceso que de por sí los municipios se quejaban de que era muy lento, ahora el gobierno de Donald Trump le añadió otro nivel burocrático. Y el temor que tenemos mucho es que ese otro nivel burocrático es para algún momento decir, no te voy a reembolsar. Y no me vengan a decir que si ya el municipio gastó, porque estaba aprobado, el gobierno federal se lo va a dar, porque en los $401 millones que le cortaron a educación, el secretario Eliezer Ramos dijo que habían facturas de servicios ya prestados por contratistas, según había sido autorizado por el gobierno federal, y que luego el gobierno de Donald Trump se niega a pagarlos. Si algo se deriva de estos primeros 100 días del gobierno de Jennifer González, es que más allá de ella decir que es republicana, no hay una estrategia para atender los efectos de las políticas públicas de Donald Trump sobre Puerto Rico. Ya hasta la Junta de Control Fiscal, y ahorita voy a hablar de la Junta y la gobernadora, ha dicho que no hay dinero en el presupuesto de Puerto Rico para sustituir esos fondos. El Centro para la Nueva Economía ha dicho, necesitamos un plan, una estrategia. Pero en este tema
en el tema de la consecuencia de las políticas públicas de Donald Trump, la gobernadora se mueve entre negación, que es una condición en la que tú dices, yo no quiero que me hables de este tema, no me hables de este problema, no te voy a hablar de este problema, para mí este problema no existe, aunque el problema existe. Ella brinca entre negación y cheerleader de Donald Trump. Sí hay un viejo refrán, un dicho, de un limón una limonada. Y pues yo no tengo ningún problema que la gobernadora diga, pues con las tarifas vamos a ver cómo logramos aumentar la producción en Puerto Rico y traer nuevas manufacturas. Pero de eso a defenderla y de eso a evidenciar una insensibilidad o desconocimiento del mercado. Es decir, pues si los carros europeos se ponen caros y los carros japoneses se ponen caros, pues compren carros americanos. Yo quisiera que la gobernadora se dé un paseíto por la Kennedy y vaya a ver los dealers de carros. Digo, aparte de que los carros americanos también van a subir de valor. Mientras el mercado se está cayendo con este sub y baja por las decisiones de Donald Trump en cuanto a los aranceles, es como si Puerto Rico viviera en otro planeta. ¿Dónde está la estrategia de este gobierno para, número uno, de alguna forma minimizar los efectos negativos de Donald Trump? Pero la pregunta que se tiene que hacer cada puertorriqueño: Jennifer González, ¿está dispuesta a enfrentársele a Donald Trump para defender los intereses de Puerto Rico? Mi percepción en este momento es que si ella tiene que escoger entre su lealtad a Donald Trump y el Partido Republicano y la defensa de los intereses de Puerto Rico, tristemente, en estos primeros 100 días, ella ha demostrado que si no sale a defender a Donald Trump, por lo menos va a guardar silencio y por ende no va a defender los intereses de Puerto Rico. Son las 4:54 de la tarde. Cuando regrese, analizo estos primeros 100 días, el tema de energía, la gobernadora y la Junta de Control Fiscal, el tema del estatus y la estadidad y la legislación que se ha aprobado en estos primeros 100 días. Regreso. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5 de la tarde de hoy, jueves, casi viernes, 10 de abril del 2025. Sí, ya yo quiero que sea viernes y que llegue el fin de semana. Continúo, como les anticipé, haciendo mi análisis muy particular de los 100 días de la gobernadora Jennifer González. Como saben, ella decidió hacer de estos 100 días un espectáculo mediático. Ha hecho más de 30 entrevistas o comparecencias a diferentes medios. Hoy hizo un evento en el Centro de Bellas Artes. Creo que era ningún gobernador, ninguno de nosotros había hecho antes un evento de ese tipo para los 100 días. Yo recuerdo, sí, coordinar entrevistas el día de los 100 días. Es más, recuerdo, y esto es un contraste, me acabo de acordar, que además de yo exponerme a entrevistas el día de mis primeros 100 días, varios jefes de agencia se pusieron el mismo día pues a hablar de lo que habían hecho en esos primeros 100 días. Pero la gobernadora le ha dado mayor relieve, mayor importancia a estos 100 días y pues yo compartí, como les dije, a través de la plataforma de Patreon temprano en la mañana, mi análisis más detallado y estoy aquí pues compartiéndolo. Ok, la gobernadora desde la campaña nos dijo que para ella lo más importante era el tema de la energía. Y no lo voy a negar, desde que juró sí le ha dedicado bastante tiempo y ha hecho bastantes expresiones y algunos anuncios, a eso voy ya mismo, sobre el tema energético. Nombró a Josué Colón, director de la APP, y también por orden ejecutiva le dio el título del zar de energía.
Pero para que sepan, no ha enviado ninguna legislación para crear por ley el SAR de energía. Y por orden ejecutiva, la gobernadora no le puede dar poderes a Josué Colón ni a nadie sobre las otras agencias de gobierno que tienen mandatos de ley, y mucho menos sobre Luma y sobre Genera. Así que en esencia sí es verdad que le llamamos a Josué Colón el SAR de energía, pero Josué Colón es lo mismo que era Fermín antes, es el director de las APP. Se aprobaron 2 proyectos de ley, las únicas 2 leyes, ahorita voy a eso. Una que tiene que ver con la meta de 100% energía renovable para el 2050, donde le eliminaron las metas intermedias. Esa es la ley que también permite, le extendió la vida a la carbonera AES en Guayama. Y otra medida legislativa que esa podría ser positiva, que aumenta los poderes y las multas que el negociado de energía puede imponerle a los privatizadores. Ninguna de esas 2 que firmó como ley de verdad transforma nuestro sistema energético, nos ahorran en términos de costo de luz, nada de eso. El único acto concreto en el área energética que hizo la gobernadora en estos 100 días y que inicialmente pensamos nosotros, porque así nos los vendió, que podía beneficiar al país, fue el anuncio de la revisión del contrato con Genera y New Fortress, porque después de todo, New Fortress y Genera son la misma cosa. Lo recordarán. Que si nos vamos a ahorrar 800 millones de pesos, que si el director de New Fortress y de Genera no está en la conferencia de prensa porque ellos están bien tristes, porque esto fue, olvídate, nosotros le hemos tumbado un montón de dinero, y yo me lo creí. Pero luego de eso, pocos días después, descubrimos que New Fortress estaba celebrando porque esa renegociación era muy beneficiosa para ellos. También nos enteramos que esto sonaba a un quid pro quo, porque el presidente de Genera de New Fortress dijo, no, a cambio de esto nosotros vamos a triplicar y cuadruplicar la venta de gas natural en Puerto Rico. Pero la verdadera sorpresa sobre que es el único acto concreto en el área de energía, la verdadera sorpresa fue cuando descubrimos y nos enteramos que los 110 millones de dólares que hay que pagarle este año a Genera, que bajo el acuerdo viejo no había que pagárselos este año, van a salir de la tarifa que ustedes y yo vamos a pagarle de la luz. Por más que la gobernadora lo ha tratado de negar, eso es así. Ya en la última revisión tarifaria se incluyó, creo que fueron 40 o 60 de esos 110 millones de dólares. Que la luz bajó porque el costo del petróleo bajó. Sí, es cierto. Pero si no hubieran firmado este acuerdo, hubiera bajado más la tarifa para nosotros. Paralelamente a que, vuelvo y repito, ese es el único acto concreto sobre el tema energético, sigue latente las amenazas de cuadruplicación de los apagones para este verano. Y ya para todo el mundo es obvio que el compromiso de cancelar el contrato de Luma, que fue parte fundamental de las promesas de campaña de la gobernadora, ha pasado a su lista de asuntos no prioritarios o asuntos sin importancia. Y el comité de energía que ella nombró en diciembre, cuando era gobernadora electa, que luego lo constituyó por orden ejecutiva en enero, no se reúne desde fines de enero. Sí, el comité de energía que nombró la gobernadora en estos 100 días, y que los primeros días ella ponía las fotos y daba conferencias de prensa, se reunieron creo que 3 o 4 veces. No se ha reunido en febrero, no se ha reunido en marzo y no se ha reunido en lo que va de abril. En estos 100 días también se ha evidenciado una incapacidad de la gobernadora para interactuar de forma efectiva con la Junta de Control Fiscal. A finales de enero, cuando la Junta anunció el nuevo plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, la gobernadora tronó contra dicho plan,
usó lenguaje fuerte contra la Junta, pero hasta el día de hoy no ha presentado formalmente cuáles son sus objeciones al plan fiscal de la autoridad que presentó la Junta. No las ha presentado. Ella habla de las cartitas, no ha mandado ni un documento diciéndole a la Junta por qué objeto este punto del plan fiscal. También, esto fue como a principios de febrero, criticó fuertemente un contrato que se le iba a dar a unos consultores de $1 millón al mes, que es un escándalo. Pero lo criticó diciendo que era un contrato de la Junta de Control Fiscal. Luego, cuando se reunió con la Junta, descubrió la gobernadora que ese contrato no era de la Junta. No era la Junta quien lo estaba otorgando, sino era el grupo de mediadores nombrados por la jueza Taylor Swain. El contrato lo tenía que aprobar la jueza Taylor Swain. Un grupo de acreedores no asegurados de la autoridad objetó el contrato. La gobernadora nunca objetó el contrato. En la prensa dijo que estaba en contra del contrato, pero no hay un solo documento de su gobierno ante la jueza Taylor Swain pidiéndole que no aprobara el contrato. ¿Y qué hizo la jueza Taylor Swain? Finalmente aprobó el contrato. Pero las diferencias entre la gobernadora y su incapacidad de interactuar con la Junta y su nivel de improvisación ha quedado demostrado esta semana. El jueves o viernes de la semana pasada, la gobernadora anunció, y se pasa repitiendo, un paquete de medidas legislativas que ella le describe como de alivios contributivos. Recuerdo en este programa decir, me está raro que ella dice que simplemente se las envió a la Junta de Control Fiscal, porque todos sabemos que en esos temas, si tú no convences a la Junta, no llegas ni a primera base. Pues en menos de 2 días, la Junta le respondió en una carta durísima, señalándole que las medidas no tenían un estudio de impacto fiscal y económico, que se iban a aprobar a la ligera, como ya se aprobaron algunas de ellas en la Cámara de Representantes, que afectaban el presupuesto para el próximo año, que la Junta y el gobierno de Jennifer González están trabajando en el presupuesto para el próximo año y estas leyes no son parte, estos proyectos de ley no son parte de esa discusión, que iban en contra del plan fiscal, y para que sepan, todo lo que va en contra del plan fiscal, la Junta lo puede tumbar y la jueza Taylor Swain va a validar las acciones de la Junta. Y más preocupante aún, en esa carta, la Junta le levanta a la gobernadora lo que en el tema anterior que hablamos, Donald Trump, la gobernadora está en negación, le dijo, pero gobernadora, ¿cómo nosotros vamos a aprobar esto cuando tenemos que le va a quitar dinero al gobierno de Puerto Rico? Cuando tenemos una incertidumbre sobre qué va a pasar con el recorte de fondos federales. Y lo tengo que decir y me duele en el alma. La Junta tiene razón. Coincido con los planteamientos de la Junta. Las medidas presentadas por la gobernadora la semana pasada del supuesto alivio contributivo parecen más un acto de improvisación y de proyección pública, de tener algo que decir hoy en el discurso de los 100 días, que un intento legítimo de legislar. Con las objeciones de la Junta de Control Fiscal, esos proyectos si se aprueban, no entran en vigor. Y esto no es algo nuevo. Ya todos los gobernadores anteriores pasaron por eso, y el más reciente, Pedro Pierluisi, que quería una reforma contributiva. Si las medidas de la gobernadora le cuestan dinero al erario público, la Junta no las va a confirmar. Otro choque con la Junta. Llevamos obviamente esto lo heredó ella, pero desde que ella juró está el tema de las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gobernadora ha participó por lo menos que yo recuerde en una reunión con la Junta de Control Fiscal. Antes de esa reunión, el negociado de energía, que es una agencia del gobierno de Puerto Rico, había pedido a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica que le trajeran una propuesta tarifaria que incluyera el pago de las pensiones. En otras palabras,
que las pensiones se pagaran de nuestra factura. Días después de eso, la Junta de Control Fiscal pidió exactamente lo mismo. La gobernadora puso el grito en el cielo. Se reunió con la Junta. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué conversaciones privadas han tenido? Ustedes y yo no las sabemos. De ahí salió un acuerdo en el cual la Junta autorizó $25 millones para el pago de las pensiones ahora en abril, pero mayo y junio y después del 1 de julio se quedó sin resolver. El lunes la Junta le escribió a la gobernadora, a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez pidiendo un ajuste en la tarifa para incluir el pago a los pensionados. Eso fue el lunes. Ayer miércoles, en una actividad pública, la gobernadora dijo que se estaba enterando de la carta por la prensa. O sea, que la Junta de Control Fiscal envía una carta el lunes a la Fortaleza reclamando un aumento a la tarifa. Y nadie en la Fortaleza sale corriendo para decírselo a la gobernadora. Y entonces la gobernadora, ayer, digo yo estoy de acuerdo con ella que no se debe pagar de la tarifa, pero la pregunta es, ¿dónde está la propuesta de la gobernadora para interactuar con la Junta de Control Fiscal y convencerla a la Junta de que hay otras alternativas? Y lo mencioné anteriormente. La gobernadora creó hace más de un mes lo que ella llamó la unidad, estoy buscándolo por aquí, lo que ella llamó la unidad de, bueno, estoy por aquí buscándola, para atender las personas de edad avanzada. Y la Junta le dijo esta semana que de dónde van a salir los chavos para esa nueva unidad, de que cuántos empleados va a tener, cuánto va a costar, y peor aún, básicamente le dio una clase de administración pública. Gobernadora, explíqueme cómo es que esa nueva agencia no va a chocar con la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada y con el Departamento de la Familia. Así que en 100 días, 3 iniciativas importantes de la gobernadora, en sus primeros 100 días, por lo menos la Junta apunta a que las va a detener. Me está curioso. Yo no sé lo que la gobernadora dijo hoy allí en el Centro de Bellas Artes. Pero me está curioso que por lo menos en el media tour que hizo, la gobernadora no dijo nada de estatus, no dijo nada de estadidad. Lamentablemente tampoco nadie le preguntó. Pero más allá del malgasto en la llamada cumbre de la estadidad en Washington, D.C., allá a principios de marzo, hoy terminan los primeros 100 días de la gobernadora y ella no ha podido ni tan siquiera presentar un proyecto de ley en el Congreso para adelantar el llamado mandato a favor de la estadidad. Ni un proyecto de ley. Olvídese de si lo van a aprobar. No ha podido presentar ni un proyecto de ley sobre estatus en el Congreso, a pesar de que ella fue comisionada residente por 8 años, a pesar de que ella alega que tiene un mandato a favor de la estadidad. Ese que, en teoría, supuestamente, es la razón de ser del PNP. Los primeros, obviamente, para los estadistas, los primeros 100 días del gobierno de Jennifer González son un fracaso en adelantar la estadidad. No ha logrado expresiones de nadie de poder en el gobierno de Donald Trump o en el Congreso republicano, de nadie de poder a favor de la estadidad. Los primeros 100 días, para los estadistas, tienen que ser una decepción. Para los que confiaron en que con ella se adelantaba la causa de la estadidad, 0.
en estos primeros 100 días. Y finalmente, en este análisis, legislación. Una de las formas en las que uno mide la efectividad de un gobernante, particularmente en esos primeros 100 días, es cuán efectivo es lograr no solamente presentar legislación, que se apruebe. Y Jennifer González tiene el control absoluto del PNP, 2/3 partes en el Senado, 2/3 partes en la Cámara, para citar a Tomás Rivera Chat, ¡barrimos! Y uno pensaría que si tú tienes el control absoluto de la Cámara y del Senado, de las cosas que tú vas a presentar como mayores logros al cumplirse los 100 días, es toda la legislación que presentaste y lograste que se apruebe. Bueno, pues al día de hoy la gobernadora solo ha firmado 2 leyes. Las 2 que le mencioné sobre energía. 2 leyes nada más. La tercera presentada, que era la que tiene que ver con la parguera, ni tan siquiera la han llevado a vistas públicas. Ese récord de tan solo 2 piezas legislativas aprobadas en los primeros 100 días, solamente superado por Pedro Pierluisi, que a esta fecha no había firmado ninguna ley. Pero yo tengo que ser justo con el exgobernador Pierluisi. Él no tenía el control de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa estaba bajo el control del Partido Popular. Jennifer no solo tiene el control, sino que tiene una supermayoría de 2/3 partes. En otras palabras, se pueden dar el lujo de perder votos de algunos PNP y aún así los proyectos de ley se iban a aprobar. Y en 100 días, solo 2 leyes aprobadas. Todos los demás gobernadores, exceptuando, como dije, Pedro Pierluisi, todos los demás de este siglo, todos los de este siglo, a esta fecha habíamos firmado más leyes que la actual gobernadora. Sila Calderón había firmado 10 leyes. Este servidor, a pesar de que no controlaba la legislatura, había firmado 4 proyectos de ley. O sea, 4 leyes. Luis Fortuño, 12. Alejandro García Padilla, 7. Ricardo Rosselló, 19. Y la mejor comparable es Ricardo Rosselló, porque tenía a los mismos presidentes de los cuerpos, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Y mientras Ricardo Rosselló, a los 100 días de su mandato en el 2017, ya había convertido en ley 19 proyectos, Jennifer González, al día de hoy, tan solo tiene 2 leyes firmadas. Y por lo que he visto, muy poco le va a llegar a Fortaleza en los próximos días, inclusive, lamentablemente, proyectos controversiales, como el de libertad religiosa, que aparentemente van camino a la Fortaleza. No sé si ya llegaron a la Fortaleza. Se dice, para concluir de esta edición especial de Sobre la Mesa, muchas veces, me pongo ahora el sombrero de político, muchas veces los políticos nos quejamos de que pues la percepción no es la realidad, pero que en la política se dice, en la política la percepción se convierte en la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú estás convencido que has hecho algo extraordinario, pero por X y Y razón la percepción pública es que no hiciste tu trabajo, pues lo que la gente percibe se convierte en la realidad de la gente. Como dije al principio, y esa es la explicación para ese discurso hoy en el Centro de Bellas Artes, y esa es la explicación para el Mega Media Tour de los últimos días, no hay duda que la percepción pública en este momento, a los 100 días, es que el gobierno de Jennifer González pisa y no arranca, y que son más las controversias que las acciones concretas en beneficio del país. No tengo la más mínima duda que esa es la percepción. Pero, de este análisis que he hecho con ustedes hoy, tengo que decirle que Jennifer González no está ante un problema de comunicaciones, que
porque esa es la otra. Siempre dice, no, lo que pasa es que hay un problema de cómo comunicar. Ella no está ante un problema de comunicaciones. Ella no está ante un problema de percepción. No. La realidad es que esa percepción de un gobierno que no arranca, esa percepción de que estamos ante un gobierno lento, de improvisación, de negación y de controversias, esa percepción es la realidad. Nos vamos a una pausa y como es jueves, cuando regresemos luego de la pausa, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Socios del Distrito 3 de Cooperativa Seno Gandía, el sábado 12 de abril es su día de asamblea a las 9 de la mañana en el Vivo Beach Club en Playa Isla Verde, Carolina. Para ser convocados deben estar al día con sus acciones. Comunicarse al 787-650-1122 para validar que cumple con estos requisitos. Habrá refrigerios, almuerzo y sorteo de regalos al finalizar la asamblea. Sábado 12 de abril, asamblea de socios del Distrito 3 de Cooperativa Seno Gandía. Allá nos vemos. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Todos los jueves a las 6 de la tarde sintoniza la Juntilla 50 y más, el programa oficial de AARP Puerto Rico, donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones como fuerza para transformar el futuro del país. Los jueves a las 6 de la tarde en la Juntilla 50 y más. Radio Isla 1320 se une a la pena que embarga a nuestros hermanos de la República Dominicana y en el trágico accidente ocurrido el pasado 8 de abril. A los familiares de los fallecidos, vaya a ustedes nuestro más sentido pésame. Estamos con ustedes. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara directamente desde allá, desde Los Ángeles. Saludos, Gaby. Saludos. Bueno, tenemos que cubrir las películas nuevas y las de la semana pasada, pero la semana pasada estábamos en edición especial por la Semana del Cine Español, así que creo que hay mucho material. Vamos rapidito, que tenemos que comenzar esta semana. Pues la primera que tenemos es una película que se llama The Amateur, ¿verdad? Y es con Rami Malek, que tú lo conoces, papi, por Mr. Robot, no sé si te acuerdas. Pero ¡Wow! Diablo, sí, bastante trabajo que me dio esa serie, entenderla, y nunca la acabamos de ver, ¿verdad? Yo creo que nunca la acabaron, y se supone que terminó bien, yo tampoco la acabé. Okay. Pero también la mayor parte, aparte de eso, él también es famoso porque se ganó el Oscar por Bohemian Rhapsody. Él es el que hacía de Queen, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, 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 es verdad, de ese mismo. Ajá. Ahora se me fue el nombre, pero ajá. Bueno, pues entonces aquí tenemos iba a ponerme a cantar como él cantaba, pero no. Aquí tenemos en este enlace una película de suspenso en que básicamente él trabaja para la CIA, ¿verdad? El CIA, pero más como criptógrafo, tecnología, todo eso. Pero entonces su esposa muere trágicamente en un ataque terrorista en Londres, y él le exige a la CIA que él quiere venganza, ¿verdad? Por la muerte de su esposa. Y básicamente le dicen que esa no es una prioridad, y entonces cuando él quiere también ser entrenado, le dicen que él no es ese tipo de persona, que es lo que él es, ¿verdad? El nerd que está en la computadora, no es un agente de esto que está en la calle. So, él decide que, pues... tomar la justicia en sus manos. Exacto, y que va a chantajear a la agencia y que lo va a perseguir él mismo. O sea, y entonces la cosa es que pues él usa la tecnología, entonces, y no lo pueden encontrar porque él es el más inteligente en términos de todo eso. Esa suena interesante. Eso se ve interesante, sí. Entonces la próxima que tenemos, como estamos todavía en esto de Cuaresma, llegando a Easter, es The King of Kings. Esta es una película de animación en que nos va a contar nuevamente la historia de Jesucristo, pero de una manera interesante, porque por alguna razón el mecanismo que están usando, el frame device, es que Charles Dickens está contando la historia de Jesucristo. No sé por qué esta es la manera que decidieron hacerla, pero está bien. Pero también tiene unos buenos actores haciendo las voces, incluyendo Oscar Isaac, Kenneth Branagh y Pierce Brosnan. All right. La próxima que tenemos se llama Drop. Amenaza anónima. Y drop viene de airdrop. ¿Sabes? Cuando alguien le hace airdrop a tu celular con información, etcétera. Okay. Si tú no tienes tu celular como cerrado, cualquier persona te puede airdrop. Y pues esto es una película de misterio thriller donde pues conocemos a Violet, que la vemos aquí, ¿verdad? Sus ojos, que es una madre viuda que decide ir a su primera cita en muchos años. Llega al restaurante, está el muchacho Henry, es encantador, pero entonces le empiezan a llegar estos mensajes de texto a través de airdrop de que básicamente alguien la está viendo, que están en su casa donde su hijo lo está cuidando una amiga, y le empiezan a pedir a ella que haga cosas, incluyendo, le dicen que tiene que matar a su cita y que si no van a matar a su hijo. Así que nada, parece que casi todo toma lugar en el restaurante, aunque vi también escenas en el trailer en la casa y etcétera. Así que mucho acción y thriller. La actriz principal es Megan Fahey, que es más conocida para mí por The Bold Type, pero casi todo el mundo porque estuvo en el season anterior de The White Lotus y hasta la nominaron para un Emmy, ahora no me acuerdo, pero fue de las mejores del season anterior de White Lotus, que ya se acabó de acabar el season 3. Okay. La otra que tenemos es una que se llama Warfare, que es con el director Alex. No me digas que es de guerra. Yes, muy bien, es una película de acción de guerra. El director es Alex Garland, que el año pasado hizo Civil War, pero yo diría que todavía su película más famosa es Ex Machina. Siempre hace estas películas interesantes, que voy a decir que en los últimos años han tenido un mixed response, pero pues siempre se toma unos temas de que la gente le gusta hablar. Y esto está basado en las experiencias de un ex Navy SEAL que se llama Ray Mendoza, y esto durante la guerra de Irak. En este caso, es en el 2006.
En este caso sigue a Rey Mendoza, pero también a todo su pelotón de SEALs de la Marina en una casa que están en Irak y básicamente pues todo, entiendo que es como que este momento específico de tensión que está pasando. El cast es todo como up and comers que han hecho películas o series de televisión que yo he visto, pero que todavía, por ejemplo, uno de los soldados creo que es Cormo Jarvis, el de Shogun, ¿verdad? Hace uno de ellos, tenemos otro de Reservation Dogs, etcétera, Heartstopper. So, todos son up and comers. Yo todavía estoy esperando ver cuál es la reacción de esta, pero vamos a ver, pero se ve interesante, voy a decir eso. Ok, entonces la próxima que tenemos es, está en Fine Arts y se llama The Friend, y es con Naomi Watts y Bill Murray. Eso es algo que yo reconozco. Sí. Y entonces esta, lo que entiendo es que Naomi Watts es la amiga, no me acuerdo si es la amiga de Bill Murray, esa parte no estoy clara, pero y cuando se muere su amigo, ella entonces es la que tiene que estar a cargo de como que todo lo que deja atrás, incluyendo sus 3 ex esposas, pero lo más importante es que la deja con el perro y a ella no le gusta los perros, ¿verdad? Bueno, o creo que no puede tener un perro por donde vive, etcétera. Así que es como que tiene eso de drama, elementos de drama, pero también tiene esos elementos de esta conexión con el animal y todo eso y lo que dejamos a la persona. Así que nada, esa es la que tenemos en Fine Arts. Y entonces quería mencionar un poco de las que salieron la semana pasada, que no hablamos de ellas. De la primera que quería mencionar es Minecraft. No. Espérate, soy yo que los puse. Okay. No, aquí. Ajá, la primera que quería mencionar Minecraft es, papi, ¿tú sabes qué es Minecraft? ¿Alguna vez has escuchado de Minecraft? No. Es que Juanqui y yo creo que éramos muy viejos para esto. Minecraft es el videojuego que más ha vendido en la historia de los videojuegos. Y lo que yo entiendo es que es un juego donde no hay ninguna manera de ganar ni nada. Todo lo que la gente hace es crear. Todo es como estos 3D cubes y tú puedes crear mundos y construir lo que sea que tú quieras. En verdad nunca he entendido el appeal, pero a la gente le encanta Minecraft y de todas las edades, y eso era lo otro, que los nenes chiquitos también pueden jugar con ella, ¿sabes? No tienes que estar pendiente de este mundo de violencia, que sé yo qué, y pues es súper popular. Obviamente en algún momento alguien iba a hacer una película. Aquí tenemos una película con Jack Black y Jason Momoa, que los tenemos aquí en el póster, básicamente en que este grupo de personas terminan dentro del mundo de Minecraft, ¿verdad? Y ven todo, ¿verdad? Este mundo de imaginación, pero a la misma vez tienen que estar tratando de regresar al mundo real, ¿verdad? Así que creo que encuentran a Jack Black ya en el mundo y entonces es los que los tiene que ayudar a cómo manejar este mundo y encontrar su manera, ¿verdad? El camino de regreso. Y la otra razón que lo quería mencionar es que aunque la película hizo pésimo review, ¿sabes? A los críticos no les gusta, dicen que es de las peores cosas que han visto en su vida, hizo 163 millones el fin de semana pasado. Okay. Repito, es el best-selling game of all time. Le encanta a los niños y esto me parece que es una película que toda la familia puede ver. Mucha aventura, muchos chistes, etcétera. Así que creo que se convirtió en la película de videojuegos también con el opening más grande, ¿sabes? Así que está rompiendo récords y Hollywood necesitaba un hit. Llevaban ya un par de tiempo sin un hit. Así que, por un lado, no le gustan los críticos, pero por otro lado, las audiencias están showing up y la están disfrutando. Así que por eso dije, la tenemos que por lo menos mencionar brevemente. Entonces tenemos una que ahora sí el póster de la otra, era Párvulos. Ok. Párvulos, Hijos del Apocalipsis, es una película de terror mexicana sobre un mundo distópico donde básicamente 3 hermanos están tratando de sobrevivir solos luego de que la mayor parte, lo que entiendo es que como que básicamente todo el mundo se ha convertido en un zombie después de una pandemia. Y estos hermanos entonces descubren eventualmente una casa donde ellos están tratando de encontrar un hogar, pero a la misma vez pues tienen que protegerse. Se ve interesante dentro de todo. Okay. Y la última que tenemos es otra de terror que se llama Hell of a Summer.
en que todo toma lugar en uno de estos campamentos de verano, ¿verdad? Que la gente se queda por semanas o whatever. Y en este caso, pues seguimos a Jason, que es un joven de 24 años que ahora, en vez de ser uno de los que se queda en el campamento, es un consejero, aunque está un poquito viejito de todas maneras. Y cuando llegan al campamento, pues como te dije, es una historia de terror, así que hay alguien que empieza a asesinar a todo el mundo. Está dirigida por Finn Wolfhard, que lo deja aquí en el centro del póster, y él es uno de los actores principales de Stranger Things, así que esa ha sido y pudo usar esa fama para entonces poder hacer su propia primera película. Bueno, pues vamos a la pausa y cuando volvemos de la pausa hablamos de lo que está en streaming. Regreso con Gabriela Acevedo Gándara luego de la pausa. Mesa y continúo conversando con Gabriela en Jueves de Películas y Streaming desde allá, desde Washington. ¿Qué tenemos nuevo que va a salir en streaming, Gaby? Pues no tenemos tantas de películas, más de televisión, pero te voy a empezar con esas. Tenemos en Amazon Prime G20, una película de acción con Viola Davis, en que ella es la presidenta de los Estados Unidos y está en el G20 Summit, ¿verdad? Donde hay muchos líderes, ¿verdad? Mundiales. Esa es la reunión de los 20 países más whatever del mundo. Exacto. Entonces, cuando los terroristas van al G20 and they take over todo eso, entonces ella tiene que usar su experiencia como presidenta, y creo que también ella estuvo en el military y todo eso, para defender a su familia que estaba con ella en el G20 y obviamente al resto de los líderes del mundo. Así que Viola Davis es tremenda actriz, así que por lo menos sabes que la vas a pasar bien viéndola a ella y que te va a vender este papel de ella como presidenta. Y de vez en cuando chévere ver un buen presidente. Exacto. Ok, entonces en Hulu tenemos... Que salva el mundo, no que destruye. Salva el mundo en vez de sí. En Hulu tenemos una película que se llama Magpie con la actriz Daisy Ridley, que es ella fue la Rey en las nuevas de Star Wars. Y básicamente ella hace de una mujer que su esposo es un actor y empieza a estar en una película con esta actriz más joven, y entonces ella empieza a pensar que él le está pegando cuerno, ¿verdad? Que está teniendo un affair con esta otra actriz, pero también como que tiene estos elementos de misterio, thriller, suspenso. Creo que no sé si es todo lo que uno piensa, etcétera. La película salió en festivales el año pasado o el año anterior y le fue muy bien, pero creo que no había salido en streaming hasta ahora. Así que esta es la oportunidad de poder verla, y tiene muy buenos reviews también. Por eso la quería mencionar. La primera está en cuál y esta está en Hulu. La segunda. Esta está en Hulu y la de Viola Davis G20 está en Amazon Prime. Amazon Prime, ok. Hablando de Hulu, y yo creo que tú sí lo habías visto todo. Ayer empezó, el 8, empezó el nuevo season de Handmaid's Tale en Hulu. Yo no las acabé de ver porque es que es demasiado largo. Ok, pues es el último season de Handmaid's Tale, que es el season 6. Empezó, ya salieron los primeros 3 episodios y entonces el resto va a seguir saliendo semanalmente, porque así es como usualmente Hulu lo hace. ¿Y cuándo aparece Trump en la serie? Ya mismo. Quería mencionar también entonces Your Friends and Neighbors. Es una serie en Apple TV con Jon Hamm, en que Jon Hamm hace pues el que era un financiero con mucho dinero, tiene su lugar en la comunidad, etcétera, pero entonces está divorciado y sin trabajo y se encuentra sin el dinero con que está acostumbrado. Él decide que él va a empezar a robar de sus vecinos, de sus friends and neighbors, ¿verdad? Esa es otra opción que tenemos. Y yo diría que de los premiers más grandes que tenemos esta semana es The Last of Us Season 2, empieza en HBO. Papi, yo creo que tú no sabes qué es The Last of Us. Eso te iba a decir, ¿qué rayo es eso? The Last of Us, hablando de videojuegos, es de los videojuegos más exitosos también, o diría tal vez yo, más amados en los últimos años. Y es sobre un mundo donde básicamente es zombies, pero en este caso los zombies le llaman clickers, y los zombies se ven diferentes porque son como mushrooms, así como saliendo de... Anyway. Y
el primer season fue todo el primer videojuego, The Last of Us, y que sigue a Pedro Pascal, básicamente en esta misión de tratar de llevar a esta niña que se supone que pueda llevar la cura al sitio donde pueden hacer la vacuna, ¿verdad? Y entonces el videojuego fue muy exitoso y hicieron un segundo. Y entonces ahora igual HBO pues le fue bien con la serie y ahora están haciendo el segundo season basado en ese segundo videojuego donde seguimos a Pedro Pascal y a Ellie. Ellie básicamente en verdad es nuestra protagonista en este season. Y nada, seguimos pues las aventuras de este mundo donde están de sobrevivencia y todo eso. No quiero decir mucho porque pasan cosas en el inicio que son... O sea, ¿ya tú lo has visto? No, pero el videojuego es famoso. El videojuego. Ok. Está bien. Okay. Y la primera fue una adaptación bastante fiel, así que voy a asumir que esta también va a ser una adaptación bastante fiel. Para cosas que me interesan a mí, el próximo season de Doctor Who empieza en Disney Plus este fin de semana. ¿Cuántos seasons van de Doctor Who? Esa es la cosa, o el season 15 o el season 2. Porque ellos lo empezaron a contar de nuevo ahora con este nuevo Doctor y dicen que Season 2, porque es el segundo con Disney Plus, si quieres decir eso. Pero lleva este nuevo... Perdón, este es del New Who, empezó en el 2005, pero Doctor Who está de los 60, so podría ser el Season... Whatever. Ajá, yo nunca he visto los viejos porque es demasiado. So, yo empecé cuando empezaron, ellos le llamaban New Who. Y entonces ahora empezaron de nuevo la cuenta. Y yo, ¿por qué seguimos empezando la cuenta? Anyway, lo otro que quería mencionar es que lo mencioné cuando primero salió, pero en ese momento no lo había visto. Y ahora ya lo he visto todo. Y lo único que llevo por 2 meses es diciéndole a todo el mundo que tienen que ver The Pitt en HBO Max. Y esta semana es el season finale de The Pitt. Para recordarles, The Pitt es la serie que está con Noah Wiley, el actor principal de ER, donde aquí regresa a un ER, pero esta vez en Pittsburgh. Y él hace de Dr. Robbie, que es básicamente el doctor a cargo de la sala de ER en emergencia, ¿verdad? En un hospital en Pittsburgh. Y como la premisa, lo que la hace diferente es que son 15 episodios y cada episodio 1 hora en el mismo shift. So, hemos estado con Dr. Robbie en el peor turno de su vida, ¿verdad? Desde que entró, en un día desde que entró voy a decir a las 7 de la mañana, porque es el day shift, no me acuerdo a qué hora empezó, hasta ahora ya llevamos 14 horas con él y hemos sufrido con él y hemos llorado con él y todo eso. El programa está, de estos programas que en verdad está beneficiándose de word of mouth. ¿Sabes? No te voy a decir que fue un hit desde el inicio, pero en las últimas 14 semanas todo el mundo dice tienes que estar viendo The Pitt, tienes que estar viendo The Pitt, estás viendo The Pitt. Ahora mismo, hoy acabo de salir que él está en la portada de Variety y todo, ¿sabes? Y lo van a nominar para Emmy como tú no tienes idea. Te lo puedo decir desde ahora. De que ves drama, de que Noah Wiley... Eso está en Max. Está en Max, sí. Así que nada, literalmente desde que yo lo empecé a ver ya como a mitad y desde entonces llevo todo el mundo. Por favor, y entonces el season final es hoy mismo, el jueves. Okay. Así que lo recomiendo súper. Si no querías esperar a verlo semana por semana, pues ahora es el momento. Pero emocionalmente prepárate que vas a llorar y todo eso. Así que sí, eso era lo último que quería mencionar. Quería dar mi último plug a The Pitt ahora que tenemos el season finale. Ya. Y ya, no hay más nada. Más nada, bueno, este domingo fue el season finale de The White Lotus. Alguna gente lo amó, otra gente lo odió, pero igual si no habías visto todavía en el primer season estuvimos en White Lotus en Hawaii, el segundo season era White Lotus en Sicilia y ahora estábamos en Thailand para este último. ¿Y viste Adolescence, finalmente? Finalmente lo terminé, sí, terminé Adolescence, sí, lo terminé. Exacto, todo el mundo está hablando de eso y salen artículos y es una cosa mega interesante. Sí, muy interesante. Estoy de acuerdo que que el episodio 3, ¿verdad? Es el que más yo diría, te impacta, porque ese es el episodio... Acuérdamelo ya, porque ya... Ese es el que lo vemos al nene, que lo está entrevistando la psicóloga. Sí. Sí, está fuerte. Sí, ese es como que de los más fuertes, en verdad. Sí. Y de lo que diría que claramente más te da
se ve pues, insight a este joven y sus acciones y etcétera. Pero es interesante todos los artículos que salen y todo, o sea, ha generado de verdad mucha discusión. Y creo algo que mencioné, pero creo que me gusta pues ahora reiterar lo que la decisión de que él es tan joven, que lo que tiene son 13 años, es parte de por qué estamos teniendo esta conversación, porque a veces no queremos aceptar que desde tan joven ya puedes tener estos impulsos, esta radicalización, etcétera, cómo te afecta pues tu familia, tu escuela, el internet y todo eso. Y bueno, no me importan los spoilers. ¿Tú desde el principio pensaste que era él o tú tuviste algún momento que dudaste? Dudé, pero ya para el final del primer episodio, cuando ves spoiler alert el video, pues digo, ok. Pero sí, había cierto momento de... Yo tenía la esperanza de que fue que alguien... Sí. No te voy a decir que 100% dije, ok, vamos a ver qué es lo que están tratando de hacer aquí, ¿verdad? Porque no sabía. Y después de eso, pues dije, ok, ya, esto no es una pregunta de quién, es una pregunta de, pues... De por qué y cómo se... Por qué y las consecuencias de todo eso, sí. Bueno, pues, nos vemos pronto tú y yo. Ok, nos vemos, bye. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana viernes a las 3:55, 4 de la tarde. Cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches para todos. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo